Bienvenidos a la capacitación sobre el manejo de residuos peligrosos en tiendas con consultorio de Exilor Luxótica. El manejo adecuado de los residuos generados durante la prestación de servicios de salud es una actividad fundamental para proteger la salud de los colaboradores, de los pacientes, del personal encargado de la recolección y del medio ambiente. Aunque en nuestras tiendas la generación de residuos biosanitarios es baja, esto no significa que su manejo sea menos importante. Cada residuo debe ser segregado, almacenado y dispuesto de manera correcta desde el momento en que se genera hasta su entrega al gestor autorizado. Como organización, contamos con un plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades denominado PEGIRASA, el cual establece los lineamientos para realizar una gestión segura, responsable y conforme a la normatividad vigente. Durante esta capacitación conoceremos cuáles son los residuos que requieren un manejo diferenciado, cómo clasificarlos correctamente, cuáles son las condiciones que deben cumplir la caneca roja y el almacenamiento temporal y cuáles son las buenas prácticas que todos debemos aplicar durante nuestras actividades diarias. El objetivo de esta capacitación es fortalecer los conocimientos de todos ustedes como colaboradores sobre la correcta segregación, manejo, almacenamiento y disposición de residuos biosanitarios generados en las tiendas con consultorio de Exilor Luxótica. Una adecuada gestión de residuos no depende únicamente del gestor autorizado o del personal encargado de limpieza. Es un proceso en el que participa cada colaborador desde el momento en que genera un residuo. Realizar una correcta clasificación permite disminuir riesgos biológicos, prevenir accidentes, facilitar el trabajo del gestor autorizado y garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios establecidos por la empresa y por la normatividad colombiana. Cada una de las actividades que veremos durante la capacitación hace parte del PEGIRASA implementado por la organización y busca garantizar que los residuos reciban el tratamiento adecuado durante todas las etapas de su gestión. ¿Qué es un residuo peligroso? Los residuos peligrosos son aquellos que debido a sus características físicas, químicas o biológicas pueden representar un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente si no son manejados adecuadamente. Dentro de este grupo se encuentran residuos que pueden ser inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos o aquellos que han estado en contacto con agentes biológicos durante la prestación de servicios de salud. En el caso de las tiendas con consultorio de Exilor Luxótica, los residuos que requieren mayor atención son los residuos biosanitarios. Es importante comprender que un residuo no se convierte en biosanitario únicamente por el tipo de material del que está elaborado. Lo que determina su manejo es el uso que tuvo durante la atención. Por ejemplo, un algodón limpio no representa un residuo peligroso. Sin embargo, si fuera utilizado durante la atención de un paciente o durante la atención de una emergencia y tuvo contacto con fluidos corporales, deberá gestionarse como un residuo biosanitario. Lo mismo ocurre con las gasas, guantes desechables, tapabocas y otros elementos que la organización ha determinado para el manejo diferenciado de acuerdo con los procedimientos internos. ¿Por qué es importante el manejo adecuado de los residuos peligrosos? Realizar una adecuada gestión de los residuos peligrosos tiene múltiples beneficios tanto para las personas como para la organización. En primer lugar, permite cumplir con la normatividad ambiental y sanitaria vigente y con los procedimientos internos establecidos por Exilor Luxótica. También protege la salud de los colaboradores, de los pacientes, del personal de servicios generales y del gestor autorizado, disminuyendo el riesgo de exposición durante la manipulación de los residuos. De igual manera, contribuye a la protección del medio ambiente al evitar la contaminación del suelo, del agua y de otros recursos naturales. Finalmente, fortalece la cultura de seguridad y responsabilidad dentro de la organización, demostrando el compromiso que tiene Exilor Luxótica con la sostenibilidad, el cumplimiento legal y el cuidado de las personas. La gestión de residuos comienza desde el momento en que cada colaborador deposita directamente un residuo en el recipiente correspondiente. ¿Qué tipos de residuos peligrosos existen?
Los residuos peligrosos pueden clasificarse en diferentes categorías dependiendo de sus características y del riesgo que representan. Entre ellos encontramos los residuos químicos, como solventes, reactivos, pinturas, barnices y envases contaminados con productos químicos. También encontramos los residuos biosanitarios, que son los que tienen mayor relación con nuestras actividades diarias. Dentro de este grupo se incluyen elementos como tapabocas, guantes desechables, gasas, algodones y otros materiales utilizados durante la atención en la salud que hayan estado en contacto con pacientes o con fluidos corporales. Otra categoría corresponde a los residuos postconsumo, como pilas, baterías, bombillas, equipos eléctricos y electrónicos, los cuales cuentan con programas especiales para su recolección y aprovechamiento. Finalmente, existen otros residuos peligrosos que presentan características como inflamabilidad, corrosividad, reactividad o toxicidad, y que requieren un manejo específico dependiendo de su naturaleza. Es importante aclarar que no todos estos residuos se generan en nuestras tiendas. Sin embargo, es fundamental conocer su clasificación para comprender por qué algunos requieren un manejo diferenciado y otros no. ¿Qué residuos requieren un manejo diferenciado en tiendas con consultorio en Exilor Luxótica? Hasta este punto hemos hablado de los residuos peligrosos de manera general. Sin embargo, es importante enfocarnos en aquellos que realmente se generan durante las actividades desarrolladas en las tiendas con consultorio de Exilor Luxótica. Aunque la prestación del servicio de salud visual no genera grandes cantidades de residuos biosanitarios, sí existen algunos elementos que, por haberse utilizado durante la atención de un paciente o por haber estado en contacto con fluidos corporales, requieren un manejo diferenciado. Dentro de estos residuos encontramos en primer lugar los tapabocas desechables utilizados por el profesional durante la atención optométrica cuando así lo establezcan los protocolos de bioseguridad definidos por la organización. También hace parte de este grupo los guantes desechables utilizados cuando el procedimiento lo requiere o cuando existe la posibilidad de contacto con fluidos corporales o materiales biológicos. Otro grupo importante corresponde a las gasas, algodones y demás materiales desechables utilizados durante la atención del paciente. Aunque en la mayoría de las consultas estos elementos no presentan contaminación visible, cuando han estado en contacto con lágrimas, secreciones, sangre o cualquier otro fluido corporal, deben manejarse como residuo biosanitario. De igual manera, pueden generarse residuos biosanitarios durante la atención de una eventual emergencia o de primeros auxilios a un colaborador o visitante. En estos casos, materiales como gasas, algodones, apósitos o guantes utilizados durante la atención deberán disponerse en la caneca roja. Es importante recordar que el criterio no depende únicamente del elemento, sino del uso que tuvo durante la atención. Por esta razón, cualquier residuo que la organización identifique como biosanitario dentro de sus procedimientos internos deberá segregarse de manera independiente y depositarse en la caneca roja destinada para este tipo de residuos. Una adecuada segregación evita la contaminación de otros residuos y garantiza que reciban el tratamiento y la disposición final correspondiente. ¿Cuál es la correcta clasificación de los residuos? La clasificación de los residuos constituye la etapa más importante de toda la gestión integral de residuos. Una vez un residuo es depositado en un recipiente equivocado, todo el proceso posterior se va a ver afectado y va a aumentar el riesgo para las personas encargadas de su manipulación. Por esta razón, antes de disponer cualquier elemento debemos identificar a qué tipo de residuo corresponde. Cuando el residuo ha sido utilizado durante la atención en salud, requiere un manejo diferenciado y deberá depositarse en la caneca roja, destinada exclusivamente para residuos biosanitarios. En este recipiente se dispondrán los tapabocas utilizados durante la atención, los guantes desechables, las gasas, algodones y cualquier otro elemento que haya estado en contacto con fluidos corporales o que la empresa defina como residuo biosanitario. Por otra parte, cuando se trata de materiales aprovechables como papel limpio, cartón, envases plásticos o recipientes reciclables
que no hayan estado contaminados deberán depositarse en la caneca blanca, favoreciendo su aprovechamiento y reincorporación al ciclo productivo. Los residuos que no pueden aprovecharse ni corresponden a residuos biosanitarios deberán depositarse en la caneca negra destinada para residuos no aprovechables. Realizar esta clasificación desde el momento en que se genera el residuo permite disminuir riesgos, facilita el trabajo del gestor autorizado y contribuye al cumplimiento de los objetivos ambientales de la organización. Es importante recordar que es compromiso de todos la correcta clasificación y representa el primer paso para una adecuada gestión de nuestros residuos sólidos. Condiciones que debe cumplir la caneca roja. La caneca roja constituye el primer punto de almacenamiento de los residuos biosanitarios, por lo que debe mantenerse permanentemente en condiciones que garanticen la seguridad durante su utilización. En primer lugar, debe contar siempre con una bolsa roja correctamente instalada, evitando que el residuo tenga contacto directo con el recipiente. La bolsa no debe sobrellenarse y cuando alcance aproximadamente las 3/4 partes de su capacidad, debe cerrarse adecuadamente para evitar rupturas durante su manipulación. Cuando sea necesario retirar la bolsa, deberá cerrarse completamente antes de ser trasladada. La tapa de la caneca debe permanecer cerrada cuando no esté siendo utilizada, reduciendo el riesgo de exposición y manteniendo condiciones adecuadas de bioseguridad. Igualmente, la caneca debe permanecer limpia, desinfectada y en buen estado, sin grietas o daños que dificulten su limpieza. La identificación también es un aspecto fundamental. La caneca debe permanecer correctamente señalizada para que cualquier colaborador pueda reconocer fácilmente el tipo de residuo que debe depositarse en ella. Finalmente, el área donde se ubica la caneca debe mantenerse organizada, libre de obstáculos y con fácil acceso para el personal autorizado. Estas condiciones hacen parte de las buenas prácticas definidas por la organización y permiten reducir riesgos durante toda la gestión de los residuos biosanitarios. Condiciones que debe cumplir el almacenamiento temporal de residuos. Como parte del fortalecimiento del PEGIRASA de Exilor Luxótica, se implementarán áreas de almacenamiento temporal en aquellas sedes que no cuentan con un centro de acopio o almacenamiento central para residuos. Este almacenamiento temporal consiste en un mueble destinado exclusivamente para conservar de manera segura las bolsas rojas con residuos biosanitarios hasta su entrega final al gestor autorizado. Es importante aclarar que este espacio no reemplaza el almacenamiento central cuando éste existe. Por el contrario, representa una medida de control implementada por la organización para garantizar una gestión segura en aquellas sedes donde no se dispone de un área de almacenamiento común. El mueble deberá permanecer limpio, seco, identificado, cerrado y en buen estado de conservación. En su interior únicamente podrán almacenarse las bolsas rojas correctamente cerradas. No deberán guardarse productos de aseo, cajas, elementos personales, insumos o cualquier otro material diferente a los residuos biosanitarios. El almacenamiento temporal también deberá mantenerse organizado, con acceso restringido al personal autorizado y en condiciones que faciliten su limpieza y desinfección. Estas medidas buscan prevenir riesgos, facilitar la recolección y asegurar que los residuos permanezcan en condiciones adecuadas hasta el momento de su entrega al gestor autorizado. Buenas prácticas del colaborador. La correcta gestión de residuos biosanitarios no depende únicamente de contar con recipientes adecuados o con un gestor autorizado. El éxito del proceso está directamente relacionado con las acciones de cada colaborador durante su jornada laboral y con el conocimiento de los procedimientos establecidos por la organización. Las buenas prácticas comienzan con realizar una adecuada segregación de los residuos desde el momento en que se generan,
utilizando los recipientes destinados para cada tipo de residuo y evitando su mezcla. Asimismo, es fundamental mantener la caneca roja y el almacenamiento temporal en condiciones de limpieza, desinfección, orden y buen estado, garantizando un manejo seguro durante todas las etapas del proceso. El área de almacenamiento temporal debe permanecer libre de elementos ajenos a los residuos. Este espacio es de uso exclusivo para el almacenamiento de las bolsas rojas correctamente cerradas hasta su entrega al gestor autorizado, por lo que no deben almacenarse cajas, productos de aseo u otros residuos. De igual manera, cualquier anomalía identificada durante el proceso, como daños en la caneca, en el mueble de almacenamiento temporal, en la señalización o en cualquier elemento utilizado para la gestión de residuos, deberá ser reportada oportunamente para su corrección. Es responsabilidad de todos los colaboradores conocer y aplicar el procedimiento para manejo interno de residuos correspondiente a su tienda, comprendiendo las etapas de segregación, almacenamiento temporal, transporte interno y entrega al gestor autorizado. Este conocimiento permite asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PEGIRASA y responder de manera adecuada ante visitas de inspección, vigilancia y control realizadas por la Secretaría de Salud, la autoridad ambiental competente u otros entes reguladores, demostrando que la organización desarrolla una gestión integral de residuos conforme a la normatividad vigente. Finalmente, cada vez que se retire una bolsa del recipiente destinado para residuos biosanitarios, deberá instalarse inmediatamente una nueva bolsa roja, garantizando que el recipiente permanezca siempre disponible para su utilización. Todas estas acciones hacen parte del compromiso de Exilor Luxótica con la seguridad de sus colaboradores y del medio ambiente. Transporte interno y entrega al gestor autorizado. Una vez la bolsa roja ha sido cerrada correctamente, inicia la siguiente etapa del proceso: el transporte interno hacia el almacenamiento temporal o el centro de acopio que tenga la propiedad horizontal. Este traslado debe realizarse de forma segura, evitando cualquier acción que pueda afectar la integridad de la bolsa. Durante el recorrido, la bolsa debe permanecer completamente cerrada y manipularse con cuidado, evitando arrastrarla, comprimirla o apoyarla sobre superficies innecesarias. Al llegar al almacenamiento central, en caso de las propiedades horizontales que cuentan con este almacenamiento, la bolsa debe depositarse cuidadosamente dentro de el centro de acopio destinado para este fin. En los casos donde no se cuenta con centro de acopio central en la propiedad horizontal, habrá un almacenamiento temporal que es el anteriormente mencionado. En este caso, la bolsa también debe depositarse cuidadosamente dentro del mueble, asegurándose de que esté correctamente cerrada. Una vez los residuos permanezcan allí, se tendrá en cuenta el momento de recolección en el que pasará el gestor autorizado contratado por Exilor Luxótica. Es importante recordar que la entrega de estos residuos solo puede realizarse a este gestor autorizado. En el momento de la recolección, el personal responsable deberá verificar que el gestor corresponda al contratado por la organización y entregar únicamente las bolsas que se encuentren correctamente cerradas y en buen estado. De igual manera, deberá verificarse la cantidad de residuos entregados y conservar el soporte o manifiesto emitido por el gestor como evidencia de la correcta disposición de los residuos. Este documento hace parte de los registros del PEGIRASA y demuestra que los residuos fueron gestionados conforme a los procedimientos establecidos por la organización. Por eso es de gran importancia guardar y almacenar estos manifiestos en un lugar seguro. Cada una de estas etapas permite garantizar la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su disposición final. Como hemos visto durante esta capacitación, la gestión adecuada de los residuos biosanitarios es un proceso que inicia desde el momento en que se genera el residuo y finaliza únicamente cuando éste ha sido entregado al gestor autorizado para su tratamiento y disposición final.
Cada una de las actividades que desarrollamos diariamente, como clasificar correctamente los residuos, utilizar la caneca adecuada, mantener el espacio limpio y cumplir con los procedimientos establecidos, contribuye a proteger la salud de los colaboradores, de los pacientes y del personal encargado. Asimismo, permiten a Exilor Luxótica cumplir con los lineamientos establecidos en su plan de gestión integral para los residuos generados en la atención salud y otras actividades y con la normativa ambiental y sanitaria vigente en Colombia. Es importante recordar que la gestión de residuos no depende de una sola persona. Gracias por su compromiso con la correcta gestión. Fortalece la cultura en la seguridad, protege la salud de todos y demuestra que el compromiso con Exilor Luxótica en el cuidado del medio ambiente.